Si ustedes abren sus Biblias conmigo en el capítulo 4 de Hebreos, mirando en el verso 14, quisiera hablarles del gran sumo sacerdote, nuestro gran sumo sacerdote. Alabado sea el Señor. Nosotros quizás carecemos un poco del conocimiento de lo que es el sacerdocio para poder apreciar lo que significa estas palabras, pero yo voy a tratar de explicarles un poco, y dependiendo de la unción del Espíritu Santo, que ponga palabras en mi boca y me ayude, porque en verdad me siento pobre para hacer este trabajo, pero si el Señor habla, seremos edificados y bendecidos. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió, traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, nuestra confianza. Verso 14 del capítulo 4. Ahora vamos al 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna, para el oportuno socorro. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Y quisiera llevarlos en un viaje atrás a otros tiempos, cuando había un pueblo que estaba morando en el desierto, camino de la gran ciudad de Egipto, el gran país de Egipto, hacia una tierra desconocida, pero en medio del proceso Dios quiere pasarlo por este desierto, y en este desierto Él tiene la misión de sacarles a Egipto el pecado, todo lo que ellos conocían de la vida antigua, sacárselo de su sistema, de su vida, de su corazón, y hacerlos nuevas criaturas que pudieran vivir para Él y honrarle a Él y servirle de corazón. Ahora, esto no fue fácil, porque el pueblo de Israel era un pueblo duro, un pueblo que resistía a Dios, que fue tan duro que Dios tuvo que llegar a un punto donde dijera: esta generación que salió de Egipto no va a entrar a la tierra prometida, se van a quedar en el desierto. Un viaje que era de 2 o 3 semanas, les duró 40 años para que muriera una generación entera en el desierto y entrara una nueva generación a la tierra prometida, porque Dios no quería que la corrupción de Egipto entrara y dañara lo que hubiera en la tierra prometida. Y entonces, en el medio de este proceso, cuando le está enseñando a ellos sus leyes, cómo vivir, qué cosas hacer, qué cosas no hacer, cómo honrar y temer a Dios y todo lo demás que habría de enseñarle en el proceso aquí en el desierto, una de las cosas que hizo fue que no quería que la gente ahora ofrecieran sacrificios por su cuenta. ¿Por qué? Porque la gente tendería a ofrecerle los mismos sacrificios a otros dioses que al Dios del cielo. Y algunos, como no están seguros de nada, quieren complacer a todo el mundo. Y vamos a ir a la iglesia y adoramos a Dios, pero después vamos acá y vamos allá y honramos todos nuestros dioses y nuestros conceptos. Y hacemos las cosas a nuestra manera. Y Dios no le gusta eso. La Biblia dice que Dios es un Dios celoso. En otras palabras, Él está enamorado de ti, te ama con locura y quiere que tú seas salvo, y no te quiere compartir ni con el mundo ni con el diablo. Él no quiere que tú andes de una mano con el diablo y de la otra mano con Dios. Él dice: o eres mío o eres del diablo, pero no puede tener los dos. Y entonces, para poder ayudarlos en este sistema que Él estaba estableciendo,
decidió que iba a usar el sistema que poco se conocía del sacerdocio. Un sacerdote es un representante de Dios entre los hombres, que ahora Él es el que va a hacer los sacrificios, Él es el que va a enseñar la ley de Dios, Él es el que va a ministrar y llevar a cabo los sacramentos y todas las cosas especiales para Dios, la haría el sacerdote. La gente que querían traer un sacrificio no lo podían hacer por su cuenta, ya va debajo de cualquier árbol. Tenían que venir al templo, traerlo al sacerdote, y el representante de Dios cogería esa víctima, la degollaría, derramaría su sangre delante de Dios para perdón y cobertura de los pecados, y entonces Dios vería ese sacrificio y lo aceptaría. Pero de ese punto que Él estableció el sacerdocio, ya la gente no podían llevar sus propios sacrificios a Dios, sino que tenían que llevarlo a través del sacerdote. El sacerdote entonces vino a ser una de las figuras más poderosas y significativas en la vida de Israel. Podía haber un rey, que después vinieron los reyes. Podían haber otros líderes como Moisés y Josué y otros que vinieron después de ellos. Líderes importantes. Pero el sacerdocio era santo, era algo establecido por Dios, y solo aquellos escogidos por Dios y que eran de la familia de Aarón, de la descendencia de Aarón, podían ejercer el sacerdocio, y tenían que ser preparados y procesados en cierta forma para poder llevar a cabo los sacrificios delante de la presencia del Señor. Le voy a mostrar después que no necesitamos intermediarios hoy, pero en aquel entonces Dios puso un intermediario, y ese era el sacerdote. Y el sacerdote se suponía que viviera una vida limpia, pura, santa delante de Dios. De toda la gente santa que hubiera en el pueblo, el sacerdote debía ser el más santo, el más separado para Dios, el más que buscaba a Dios, que tenía comunión con Dios, que oía de parte de Dios. Desafortunadamente, cuando miramos la historia de Israel, encontramos que no siempre fue así. Hubieron muchos sacerdotes que buscaban mejor sus propios intereses y se volvieron políticos más bien que ser siervos de Dios, y algunos hicieron daño. Incluso el sacerdote que estaba en el tiempo que Jesucristo habría de ser crucificado, y él mismo daría la sentencia de muerte al Señor Jesucristo, porque los sacerdotes se habían alejado de los conceptos y los principios de Dios. Pero eso no era la norma, ni era la forma que debía ser, sino que el sacerdote escogido por Dios debía ser ungido por Dios, consagrado a Dios, y traer bendición al pueblo, y recibir del pueblo las ofrendas para traerla, que fueran olor fragante delante de la presencia de Dios. Y entonces, cuando desde el primero, que fue Aarón, que Dios lo escogió para que fuera el sacerdote, y después el sumo sacerdote. Sumo quiere ser el máximo, sí, que era el sacerdote por encima de todos los sacerdotes. Y una vez al año ese sacerdote se suponía entrar al lugar santísimo. No podía entrar en cualquier templo, ningún otro personaje podía entrar al lugar santísimo. Había un velo que tapaba el lugar santo del lugar santísimo, y esa cortina grande, gruesa, espesa, no podía entrar nadie al otro lado donde estaba el arca del tabernáculo, sino el sacerdote sumo, el máximo sacerdote. Era el único que podía ir allá y hacer un sacrificio una vez al año por los pecados de todo el pueblo, para que en un día los pecados de todo el pueblo de la nación fueran perdonados. Solo el sumo sacerdote lo podía hacer. Cualquiera otro que entrara caería muerto por la presencia de Dios. Y este tendría su límite y haría sus cosas, su proceso, sus sacramentos allá adentro, y cuando terminara tenía que salir. Y una de las cosas que tenía que hacer en su vestidura, en los flecos abajo, tenía que tener unas campanitas y unas granadas que tenía entre las campanitas, y tenía que ir moviendo su vestimenta para que las campanitas estuvieran sonando. Y si las campanitas dejaban de sonar, quería decir que Dios había tomado cuenta con el asunto, y ya la persona no existía más. Había que jalarlo para afuera sin entrar adentro.
porque Dios se había encargado de ese individuo. Así que era algo santo, era algo sagrado, algo bien especial. El sumo sacerdote era una persona bien especial y significativa en la vida de Israel. Cuando andaba el sumo sacerdote, todo el mundo le daba reverencia, todo el mundo lo reconocía, lo respetaba. Era tratado como una persona de alta influencia y de respeto, de dignidad. Había que hablarle cordialmente. Él tenía hasta sus guardias, y cualquiera que le hablara impropiamente, los guardias eran capaces de agarrarlo y golpearlo y sacarlo para afuera, porque le había faltado el respeto al sumo sacerdote. Incluso Pablo, en una ocasión, cuando tuvo una discusión con un sumo sacerdote y dijo una palabra fuerte, y vinieron los guardias y le golpearon y lo reprendieron y le dijeron: ¿por qué hablas así contra el sumo sacerdote? Y él entonces se excusó y pidió perdón, porque reconoció: cometí un error, no debía levantar mi voz contra el ungido de Jehová. Por lo tanto, pidió perdón, reconoció que aunque ese estuviera mal, haciendo la cosa indebidamente, todavía representaba una posición alta y de respeto, y que él debía darle respeto a esa posición. Así que no era cualquier cosa tener un sumo sacerdote entre el pueblo. Era algo muy alto, especial, algo digno, algo reconocido por los demás. Imagínate que si el pueblo pecaba, tenía faltas, necesitaba hacer un sacrificio, y el sumo sacerdote no está o no puede. Entonces, ¿qué significa eso? Para el pueblo significa que nosotros seguimos con nuestros pecados, porque el sumo sacerdote no puede entrar al lugar santísimo y hacer lo que él toca hacer. Así que puede entrar preocupación, ansiedad. Necesitamos que nuestro sumo sacerdote esté ahí y que esté bien, porque necesitamos que él pueda entrar allá y ministrar por nosotros. Queremos que nuestros pecados sean borrados y limpiados. ¿Cuánto le gusta que sus pecados le sean perdonados? Entonces, esto era algo importante para el pueblo, saber que sus pecados habían sido perdonados, borrados. Y además los sacerdotes, con el sumo sacerdote, cuando uno había pecado, cometido una ofensa y reconocía: yo pequé, yo hice mal, yo me enojé con uno allá y le metí un puño, yo estaba ayudando a esta persona y me llevé algo que era de él, me lo robé, y ahora me doy cuenta que yo pequé, yo hice mal, tengo que pedir perdón, tengo que arreglar lo que dañé, pero necesito llevar un sacrificio a la presencia de Dios para que ese pecado me sea cubierto. Y yo no lo puedo sacrificar, yo no lo puedo presentar a Dios, tiene que ser el sacerdote, y llevarlo al sacerdote, y el sacerdote hace su rito, pasa el proceso, hace lo que hay que hacer, y cuando termina, entonces declara uno que su pecado ha sido borrado, perdonado, cubierto. Así que era importante esta posición en Israel, y estas personas eran respetadas, y el sumo sacerdote era altamente temido y respetado. Cuando él daba una palabra, había que tomar cuenta, porque había hablado el sumo sacerdote. Y después entendemos que la historia nos enseña que la cosa cambió y se puso un poco mal. Israel se desvió de Dios y no estaba andando correctamente, al punto donde cuando Jesucristo aparece en la escena, son los religiosos, son los sacerdotes, son los saduceos, los fariseos, los escribas, los sacerdotes y el sumo sacerdote, los principales opositores al ministerio de Jesús. Un hombre que viene ungido de Dios con poder, sanando enfermos, resucitando muertos, haciendo milagros, controlando el viento y la mar, y haciendo cuantas cosas tan gloriosas y maravillosas. Y los religiosos, en vez de gozarse en ver la visitación de Dios, se enojaban y querían destruirlo, porque sentían que era una amenaza al estilo de culto y servicio que ellos daban. Lo que ellos no pudieron entender en ese momento es que cuando ellos, como sacerdotes y como sumo sacerdote, llevaban los sacrificios a la presencia de Dios, cuando entraban al lugar santísimo a llevar la sangre y rociarla sobre el arca del pacto,
Ellos estaban representando a uno que un día vendría a morir por todos para borrar todos los pecados de una vez y para siempre, y ese sería el Señor Jesucristo. Ellos estaban haciendo algo que representaba a Jesús el Nazareno, pero no lo podían ver, más bien lo rechazaron y se levantaron en contra de él y lo llevaron hasta la muerte. Declararon que él no era digno de vivir, había blasfemado a Dios según el concepto de ellos. Y como no lo podían matar porque la ley de los romanos no se lo permitía, se lo llevaron a Pilato, pero instigaron a Pilato, quien no quería darle muerte, pero al fin se lavó las manos y se lo entregó, y Jesucristo fue crucificado. Ahora nosotros sabemos que no fue un error, no fue una falla, no fue todo lo que hicieron los romanos y lo que hicieron los judíos. Era el plan de Dios que Jesucristo muriera. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo había sido también declarado sacerdote, porque él no tenía derecho a ser sacerdote por cuanto él fue de la tribu de Judá, la tribu del legislador, la línea de los reyes. Él podía ser rey, pero no sacerdote. Pero el Padre le dijo al Hijo: yo te he hecho sacerdote conforme a la orden de Melquisedec, desde ahora y para siempre. Tú eres sacerdote para siempre. Y entonces Jesucristo no es solamente el Rey nuestro, no es solamente nuestro Salvador, Él es también el sacerdote y el sumo sacerdote. Por encima de todos los sumos sacerdotes que hubieron, Jesucristo asciende mucho más alto que ellos y recibe toda la gloria y la honra que Él le pertenece. Ahora, los sacerdotes y el sumo sacerdote estaban para ofrecer víctimas y derramar su sangre. Pero entonces aquí está el sumo sacerdote sobre todos los sumos sacerdotes y no tiene un sacrificio. No hay sacrificio que valga. No hay nada que pueda cubrir totalmente y borrar los pecados de toda la humanidad, de todo el que quiera venir a Él. Y entonces Él había hecho un plan, y el plan es que, siendo sumo sacerdote, Él iba a sacrificarse a sí mismo. Wow. Así que Él era el sacerdote y Él era también el sacrificio. Ahora, eso no suena correcto. Si tú eres sacerdote, tú traes la víctima, pero este se entregó a sí mismo. Él era el sacerdote y la víctima por los pecados era Él. Él mismo habría de morir y pagar por los pecados. Pero Él dejó que los verdugos lo cogieran y lo sentenciaran a una de las muertes más horribles que ha habido a través de los tiempos. Y después de todos los latigazos y todo lo que sufrió, lo clavaron en una cruz, pies y manos, con una corona de espina en su frente. Y allí lo colgaron desnudo, avergonzado y en una forma horrible, para humillarlo delante del mundo. Y allí Jesucristo colgó en aquella cruz. Y habiendo Él dicho que Él tenía el poder, Él tenía 12 legiones de ángeles, que si Él los llamaba, es más que yo no digo 12, media legión de ángeles, un solo ángel, acababa con todos ellos. Él tenía el poder y Él tenía la autoridad, pero como Él estaba ejerciendo oficio de sacerdote y estaba también siendo en lugar la víctima, el sacrificio, Él aceptó como un cordero que enmudeció y no abrió su boca, sino que aceptó la sentencia, aceptó el castigo, aceptó los clavos y colgó en una cruz, muriendo por toda la humanidad. Allí derramó el Señor toda su sangre hasta que murió. Pero Él dijo, este sumo sacerdote dijo: yo pongo mi vida, pero la pongo para después volverla a tomar. Ese poder me ha dado el Padre. Este sumo sacerdote era diferente a los otros, porque él habría de entregarse a sí mismo como víctima, pero después de muerto, él habría de devolverse él mismo a la vida por el poder del Padre que le había sido dado. Y este sumo sacerdote entonces hacía este sacrificio, no para que
nosotros lleváramos más ovejas y carneros y bueyes y todo lo otro que se pudiera llevar, sino para que de aquí en adelante, una vez que Él hubiera muerto y resucitado, todo aquel que confiese en su corazón con su boca lo que cree en su corazón que Jesucristo es el Señor, será salvo. Sus pecados serán borrados, serán perdonados, eliminados una vez y para siempre. Dice la palabra, echado a lo profundo de la mar, ¿para qué? Para no recordarlos jamás. Puede ser, yo no sé, que algún día cuando lleguemos al cielo, Dios nos saque alguna falta y algunas cosas que nosotros hicimos después de convertirnos. Yo no sé, I don't know. Pero todos los pecados que nosotros cometimos, confesamos, nos arrepentimos y fueron lavados por la sangre de Cristo, ni uno te saldrá a cuenta que el día que estemos de la presencia de Dios. Ni uno. ¿Por qué? Porque ese sacrificio que hizo ese sacerdote ahora sirve para limpiar todos los pecados de todo aquel que cree en Él y le recibe como Señor y Salvador. Entonces vamos a leer este texto una vez más a luz de lo que hemos hablado aquí en corto tiempo. Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos firme nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Aleluya. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Qué nos está diciendo el escritor de Hebreos aquí? Primero dice que Jesús traspasó los cielos, porque cuando Él estaba allá en el cielo en su morada eterna, traspasó y descendió y se hizo hombre y habitó entre nosotros, decía Juan en el capítulo 1. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Conocimos ahora quién es el Señor Jesucristo y por la fe creemos en Él. Traspasó los cielos y después los traspasó y dice que se metió hasta las profundidades, hasta el Seol, hasta el mismo infierno, y predicó allá a los que estaban encarcelados. Y después resucitó y ascendió a los cielos otra vez y se fue y se sentó a la derecha del Padre, donde ahora está intercediendo por nosotros, y un día trascenderá el cielo otra vez para levantarnos a nosotros y llevarnos a morar con Él para siempre. Aleluya. Así que eso que trascendió los cielos es algo fácil para Él. Poderosamente lo ha hecho y poderosamente lo hará una vez, otra vez. Así nosotros creemos. Aleluya. Y tenemos un sumo sacerdote que tiene misericordia y se compadece de nosotros. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue tentado en todo. Todos los deseos y maquinaciones que a usted le viene a la mente, el Señor los pasó. Si no, esa escritura no fuera verdad. Voy a ser un poco atrevido, pero ganas de golpear a otros, yo creo que le vinieron a la mente de Jesús. Ganas de maldecir a alguna gente, posiblemente le vinieron a la mente. Ver otras mujeres y sentir deseos, la Biblia nos dice ahí que esa tiene que haber sido una tentación, porque nos vienen a nosotros. ¿Y cuántas otras tentaciones le pueden haber venido al Señor en un momento? Y la Biblia dice que era necesario que todo esto pareciera para que Él pudiera identificarse con nosotros. ¿Cómo iba Jesús a comprender cómo nosotros padecemos y luchamos si no pasa las mismas tentaciones? Y Él sufrió lo mismo que nosotros. Padeció las mismas situaciones, con la excepción de que nunca dio y cedió a la tentación. Siempre la venció. Porque Él tenía el poder, la gracia y la sabiduría para hacerlo. ¿Y qué si Él hubiera pecado? Bueno, yo no me voy a meter en eso. Because I don't know. Y no me voy a meter donde nadie me ha invitado.
Pero yo le voy a decir esto, Él se identifica, dice ahí, contigo y conmigo. Y cuando tú pasas una tentación, ya Jesús la pasó. Él sabe lo que tú estás pasando. Él entiende que lucha hay en la carne. Él entiende los sentimientos del corazón. Él piensa y conoce las luchas de la mente que batalla para acá y para allá. Hago, no hago, debo, no debo. Estas luchas, Él las conoció y se identificó con nosotros, solo que nunca hizo pecado, pero porque sufrió esas tentaciones y conoció este aspecto de la vida humana, Él se compadece de nosotros y dice: yo entiendo lo que tú estás pasando. Cuando tú eres tentado, cuando el diablo te tira con todo lo que tiene, cuando la carne se debilita, cuando la mente está luchando, yo entiendo, yo me identifico contigo, yo conozco tu problema, sé lo que tú estás pasando. ¿No es eso bueno, que haya un sumo sacerdote que nos entiende porque vivió y sabe compadecerse de nosotros? Dios, siendo Dios que sabe todas las cosas, sabía estas cosas sin tener que haber venido, porque Dios lo sabe todo. Pero escogió venir y hacerse uno de nosotros para identificarse con nosotros y conocer nuestras luchas y poder entonces enseñarnos el camino a la victoria y a la bendición. Y yo me alegro, porque yo todavía soy imperfecto. Yo soy un nice guy más o menos, ¿sabes? La gente me aprecia y ok, pero nice guy is not enough. Dios quiere que seamos perfectos como Él es perfecto. Me tiró una curva muy alta. Y yo tengo tentaciones. Y yo lucho. Y hay momentos cuando me frustro. Y hay momentos when I wanna quit. ¿A ti no te ha pasado? Yeah, I sometimes wanna quit. Pero yo oí un director de estos muy elevado que ha hecho tremendas obras, y él decía: si tú nunca has sentido deseo de rendirte, no eres humano. Porque esa es una de las cualificaciones que lo identifica a todos los seres humanos, que hay momentos que nos cansamos y nos frustramos, and we wanna give up. Queremos rendirnos, queremos soltar. Eso es humano. Pero ¿qué es la diferencia de una gente a otra? Que hay algunos que lo sienten y lo hacen, y hay otros que siguen para adelante a pesar de las frustraciones y los desánimos y las luchas que tengan, siguen para adelante, y especialmente aquellos que se agarran del Señor y dicen: Señor, te necesito desesperadamente. Si tú no haces algo conmigo, yo no sé qué yo voy a hacer. Y clama a mí y yo te responderé. Y viene fortaleza del Señor, viene ánimo del Señor, viene consolación de parte del Señor, viene ayuda de parte del Señor. ¿Por qué Dios es tan misericordioso y compasivo y paciente con nosotros cuando somos cabezones? Porque Él pasó por aquí y sabe lo que nosotros pasamos y tiene compasión de nosotros. Qué bueno que tenemos un sumo sacerdote que se identifica con nosotros, conoce nuestras luchas y nuestras debilidades, nuestros problemas, y extiende una mano de misericordia y de ayuda para que nosotros podamos vencer. Entonces no estamos a la deriva, no estamos a nuestra propia disposición o fuerza. Tenemos ayuda de lo alto, socorro de lo alto, para darnos la fortaleza que nosotros necesitamos. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Yo he visto algunos que pecan y dicen: ay no, ya yo no quiero ir más a la iglesia. ¿Por qué? Ay, porque yo hice mal y me siento mal y yo me da vergüenza, yo no me atrevo. Bueno, pero para eso fue que vino Cristo y murió, para coger tu vergüenza y perdonarte y sanarte y restaurarte. Pero es que yo cometí un error. Es que humanamente se supone que cometemos errores, pero Dios lo entiende. Él prefiere que no cometamos errores. Juan decía: yo escribo estas cosas para que ustedes no pequen. Yo no quiero que ninguno peque. Pero si pecamos, porque pecamos, ayuda tenemos para con el Padre, Jesucristo el Hijo, y Él es la propiciación, el pago por nuestros pecados. Aleluya.
Qué bueno saber que Dios, el grande, el poderoso, que algunos lo ven allá sentado sobre un trono alto y sublime y lleno de poder y confianza y con un fuertecito en la mano, y cuando tú te sales en línea, y aquí están los cristianos asustaditos. Ay, Dios mío. Pero Dios no quiere que tú lo veas así. Él quiere que tú lo veas como un Padre amoroso, compasivo, que tiene misericordia porque Él se hizo hombre y conoció tu problema y se identificó con Él y lo venció, pero Él quiere darte la ayuda para que tú puedas vencer, no confiando en tu fuerza o tu habilidad, sino confiando en su poder, en su gracia, en su misericordia. Por lo tanto, cuando has fallado, has cometido un error, cuando has hecho algo que no debe, ¿qué debo hacer? Ven confiadamente al trono de la gracia, que le dice: papá, fallé, cometí un error, lo hice mal, pequé, perdóname, me humillo delante de ti. Y la sangre de Jesucristo va, limpia todo pecado y te deja hecho nuevo de nuevo, libre, perdonado, borrado y cuenta nueva. Todos los errores y todos los pecados, todas las fallas, porque para siempre es su misericordia. Dios quiere que tú lo veas así, como un Padre bueno. Ahora, no como un padre que pasa la mano y dice: eso no importa, está bien, sigue para adelante. No, Él quiere que tú confieses tu pecado, porque la Biblia dice que el que confiesa su pecado, ustedes lo saben, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Así que no es pedir perdón y derramar lágrimas aquí y después de allá afuera y seguir haciendo lo mismo. No, tiene que haber un cambio, porque cuando el Espíritu Santo vino y aplicó la sangre de Cristo y te perdonó, en ese momento te dio una nueva fuerza para que tú puedas superar, no en tu fuerza, en el poder del Espíritu Santo, la debilidad de la carne, y andar una vida de victoria como Él tiene planeada para ti. Así que no nos vamos a excusar los pecados, no es para seguir pecando, es que nosotros confesamos nuestro pecado y nos apartamos para buscar honrarlo a Él. Y cuando yo soy débil para vencer esas tentaciones, digo: Señor, ayúdame, porque no tengo la fuerza, pero yo confío en ti. Y reconozco que es el poder de Dios en mí el que hace la obra para que yo pueda resistir la tentación, para que yo pueda resistir al diablo, la influencia del mundo, y vivir una vida santa, piadosa, agradable delante de la presencia de Dios. Aleluya. No por temor, no por compromiso, no por obligación, por amor. Porque Dios me ama a mí de todo corazón. Pero yo amo a Dios de todo corazón también. Y cuando yo amo a Dios, si yo sé que esto no le gusta a Dios, pues yo me alejo de eso. Yo no quiero saber de eso. Lo elimino de mi vida, porque yo quiero agradar a aquel a quien yo estoy enamorado, aquel que yo amo con todo mi corazón. No me duele dejar eso, es más que me alegro de dejar todo aquello que es influencia de este mundo, que es malo, que es pecaminoso, que es desagradable a los ojos de Él. Pero no por miedo, por amor. Porque te amo, Señor, con todo mi corazón. Tú eres lo más bello, lo más precioso que yo tengo. Por lo tanto, vengo a ti humillado. Me vengo delante del trono de tu gracia y de tu misericordia, buscando socorro, buscando ayuda, buscando fuerza, porque yo quiero vivir la vida como tú quieres que yo la viva. Y cuando tengo esa fuerza, soy más que vencedor en Cristo Jesús. Yo no soy más que vencedor en Eduardo Martínez. Yo no soy más que vencedor en la iglesia pentecostal. Yo no soy más que vencedor en la doctrina y las enseñanzas que yo he adquirido a través de 40 años de ministerio. No, yo tengo fuerza y poder por la gracia y la misericordia de Dios que se derrama sobre mí, y el poder del Espíritu Santo entra dentro de mí y me da las fuerzas para que yo pueda vencer. No yo, sino Cristo en mí. El poder de Dios operando en mi vida para que yo sea un hombre santo, piadoso, que busca hacer la obra de Dios. Y de vez en cuando cometeré un error y tendré una falla, pero vuelvo
a la presencia de Dios, y esa sangre me sigue limpiando y me mantiene limpio delante de la presencia de Dios. Y un día, con esto termino, yo iré a la presencia del Señor. Iré a rendir cuentas, porque está establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio. Habrá un juicio y yo apareceré allá. Y si el enemigo se atreve a ir allá aquel día y decir, pero él cometió este error y y la lista es larguísima, mi sumo sacerdote se va a parar y va a decir, pero yo pagué por todo eso. Que entre acá. En lo poco fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y si acaso no lo conoce, yo quiero introducirte a mi sumo sacerdote. Se llama Jesús. Jesús del Nazareno. Jesús el rubio de Galilea, estrella resplandeciente de la mañana. Él es el sol que brilla en el horizonte. Él es el Hijo de Dios, el Todopoderoso, el Salvador del mundo. Él es el Alfa, Omega, el principio y el fin. Él es tu Salvador. Y Él te invita, si tú has pecado, te dice, ven, hijo mío, dame hoy tu corazón. Y sus pecados, si fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Oh, cuánto te ama, que murió por ti en la cruz del Calvario y derramó su propia sangre, se sacrificó a sí mismo, el Cordero de Dios, para que tú puedas ser perdonado de tu pecado, de tus errores, tu debilidad, y pueda vivir la vida abundante de victoria en Cristo Jesús. Y yo te invito hoy, si tú no has recibido a Jesús como tu Salvador, te invito a venir y decirle, Señor, perdóname por haberte rechazado tanto tiempo, pero reconozco que tú eres mi sumo sacerdote y que moriste por mí para salvarme, y yo acepto tu oferta, acepto tu sangre, acepto el perdón de mis pecados y te rindo mi vida. Entrégale todo al Señor. No te costará nada, pero te costará todo. Pues no vas a tener que pagar nada, ni $1, ni un centavo, pero te costará toda tu vida, que se la rinda a Él en servicio humilde, consagrado y santo, para la gloria y honra de su nombre. Oh, y si acaso es que te has descuidado y no estás viviendo como debes de andar, y aunque parece santo en la iglesia, pero en verdad tu vida no es lo que debe ser, y tú lo sabes y Dios lo sabe, yo te invito a que confieses tu falta delante de este misericordioso sumo sacerdote, que te extiende las manos heridas de los clavos y te dice, yo estoy dispuesto a perdonarte todavía. Si tú confiesas tu pecado, yo te perdonaré y te sanaré y te restauraré. Él es tu ayuda, Él es tu fuerza. Él es el Dios de misericordia que está aquí para ampararte, cubrirte, perdonarte, sanarte, levantarte, bendecirte, para que tú vivas una vida abundante de victoria en Cristo Jesús. Acepta la invitación de este sumo sacerdote. Nosotros estamos aquí, el altar está abierto. Si alguno de los hermanos quieren pasar y sencillamente decir, Señor, quiero renovar mi voto contigo, quizás no he estado andando como debiera andar, no he estado en ningún grave pecado, pero tampoco estoy viviendo como debiera vivir, y quiero pedirte perdón, sabiendo que tú me entiendes y tienes misericordia de mí. Vengo confiadamente a ti para pedirte perdón. Aleluya.